malos. Salvo que Dios nos dé esta computadora, hay que darlo, pero tal vez no lo damos todo. Bueno, cada uno lo leemos. Dice la palabra así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice como tema, el destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí casi se erizaron mis pies, por poco repararon mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su hijo está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los coronará, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les salen de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mojan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzarán riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como él, he aquí, a la generación de sus hijos en general. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Como a sueño del que despierta, así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía pulsadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. En gloria, ¿a quién tengo yo para decirlo, Señor, a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la ropa de mi corazón y mi posición es Dios para siempre. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, quiero acercarme a Dios que hace bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras a mí. Y a mi Padre te damos gracias en esta hora, porque en tu bondad tu misericordia te pedimos, que se escuche en este pueblo, primeramente, que nos trae con esta palabra en esta noche de ahora. Amén y amén. Diga bien, hermano, vean el destino de los malos. Podemos que en este mundo, bueno, si nosotros empezamos a ver, se ve como que nosotros fuéramos buenos, ¿verdad? Pero Cristo le dijo de que todo ser humano era malo, pero cuando habla, muchas veces hemos explicado ahí puntos, porque están escritos para poder dar un Dios a entender que el mundo sigue afuera, o puede ser que impío, en fin. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, amados hermanos, vemos que aquel prospera, que aquel tiene, que aquella persona, a pesar de siendo malo, y les salen las cosas, de seguro, ¿verdad? Pero porque eso, quieras o no, llega a morirse. Cuando usted ha trabajado, y de momento ve que todo el mundo prospera, y se mira ahora en estos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos carros hay? ¿Cuántos vehículos? ¿Verdad? Ya ni cabe. Imagínense, ya ni cabe, pero usted ni siquiera tiene un carro, ¿verdad? Hermano, ya ni caben los carros. Pero usted dirá, ¿verdad? ¿Cuántas cosas bonitas de hay? Pero usted tanto le cuesta, ¿verdad? Para su casita. Hay lucha para todo. Para su casa, lo que usted quiere comer, lo que usted se quiere poner, sea ropa, sea calzado, cuesta. Hay una lucha dura. Entonces, pero así como hay una lucha dura para algunos, otros cobran demasiado dinero, ¿eh? Se mira como que fuera injusto, ¿eh?
si lo vemos en la parte humana, en la parte material, se dirá que el mundo es injusto. Y es cierto, por eso tenemos el mundo, porque en el mundo hay injusticia. Dice, pero el Señor, hermanos, a través de lo que es esta palabra, eso es lo que nos quiere decir. De que prácticamente piense y medite, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Quiere estar al lado de lo que son los malos o quiere prácticamente la bendición de Dios? Porque David, imagínense, este no fue David, dice, este es algo de Asaf, pero ¿quién era Asaf? Era el nombre de Dios. Y ellos vivían, no vivían mal, como si hermano yo creía que los hijos, usted va a ver a todos los reyes, a los príncipes, bueno, a todos los hombres, de lo que también, todos los hombres de Dios que traen la Biblia, todos vivían bien, pero siempre había queja de ellos hacia Dios. ¿Por qué razón? Porque siempre había personas que vivían de lo que es mejor que ellos. Y sobre todo no había congoja, no había presión que lo mató. Porque nosotros, sé que nosotros, que algo quizás sí que nadie de nosotros sufre de lo que es hambre, pero tenemos tantos problemas para poder sobrevivir. Y eso es lo que Dios, hermanos, ya ha visto nosotros que tenemos. Después que ha vivido y que toda la palabra, usted va a ver que David o todo lo que es salmo, la palabra empieza a ver algunas veces de lo que es como una queja, hay veces empieza con una de lo que es una oración, pero entre medio siempre hay un problema. Siempre hay un problema, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque en la vida, hermanos, está llena siempre de lo que es el problema. Pero sí, entre medio de esos problemas siempre está la victoria entre medio. Entonces, hay muchos de nosotros posiblemente solamente estamos en el problema, pero nunca miramos la victoria. O sea, pasan años y tras años y uno dice, nunca veo la vida. ¿Qué sucede? Porque trabajo, lucho, me esfuerzo, pero nunca tengo lo que yo quiero. Entonces, pero ¿por qué la palabra del Señor? Que hermanos, el tiempo que usted vive aquí en la tierra es poco. 60, 70 años, 90 años, ya. Lo que usted puede vivir en la tierra es poco, comparado a lo que se va a vivir ahí en el cielo, hermano. Es poco. Dice, en cuanto a mí casi se erizaron mis pies, que es lo que le digo, en cuanto a mí casi se erizaron mis pies, por poco repararon mis pasos, como dicen, por poco negué a Dios. ¿Verdad? Sí, como le digo mucho de aquí, digo, hay muchos que no vienen a la iglesia por enfermedad, está bien. Aquel que no viene a la congregación porque se quiere cuidar y porque todavía, según las noticias, no hay una libertad total porque uno quería, y así es, no hay una libertad total. Estamos cautivos en parte. Entonces, no hay una libertad total. Entonces, hermano, vea que aquel que por X razón, por ese motivo no viene, está bien, porque está bajo siempre de las normas. Pero otros serían, muchos no vienen a la iglesia ya no por el día, sino algunos porque están molestos. ¿Sí? Hay muchos porque están molestos de lo que es con Dios, al otro con todo respeto con nosotros. ¿Sí? Imagínense, hermano, vean, y si entre medio de esta pandemia Dios en su misericordia se había llevado a la mano de Gilberto, vean, y como decirle, de lo que a mí también, ¿con quién estuvieran bravos? ¿Verdad? Sí, porque yo oigo mucha queja. Dice, hermano, no, es que no fueron a mi casa, que esto, lo otro. Así como le digo, o sea, hay cierta, de lo que es momento, o sea, por poco reparo, decía mi pie, decía, o sea, que por poco, pero mucho sí repararon. Yo repararon, como digo, en iglesia, como mi hermana tenía, hay iglesias que sí, ya las abrieron para los miembros, pues las abren. Algunas iglesias ya no nos van a abrir, porque en el máximo se alquilaban un local, que había que pagar el centro, así como aquí, y con 5 miembros, ¿cómo vamos a pagar $3, $4 de alquiler? Vamos a ver, vamos a un hogar, en qué lugar vamos a hacerlo seguro, repararlo. Hay muchos. Entonces, este hombre, el problema de él era que él se había quedado viendo a los demás que estaban de los que es prosperados, y él decía, ¿y yo?
Yo le digo, sí, nosotros ahora le digo, para mi trabajo, más que hay veces que nosotros me da raíz, por lo menos ahora aquí me dejó, y como no andaba con la misma larga, tuve que ir hasta la casa y regresar ya bien tarde, como vean, de lo que 20 a las 6, entonces por ahí, pero la necesidad de estar en la casa de Dios, y al ver, por decir así, la lista, la que hemos estado hablando de ella, ya la gran lista, la gran lista que está, de necesidades que hay de muchos hermanos pasando pruebas, pues, y no solamente los hermanos, no, digamos, de lo que es la suya, sus necesidades. Entonces, se siente bien galán, o sea, no tal vez galán, sino que al llegar cansado del trabajo, ¿verdad? Llegar del trabajo y de repente se viene el agua, hay un motivo grande para quedarse en casa. Cansado. Y el agua, doble motivo. Pero tiene que ser más grande el amor a su Dios y a los hermanos. ¿Qué necesidad de orar? Antes de como yo con ustedes, ¿verdad? Usted solamente, Dios, ¿verdad? Y te clamo y te pido por los que están ahí anotados, por todas peticiones, y ellos saben quiénes están ahí. Hermano, ¿verdad? Porque hay, hermanos, tantas necesidades, pero que usted, que nunca la prosperidad de otro, máximo de aquel que es malo, que es perverso, que le vaya a querer a usted quitar lo bueno que hay en usted. Porque eso es lo que vi en este hombre. Le estaba quitando lo bueno que vi en él. De adorar a Dios, servirle a Dios, buscar a Dios, pero a ver que le buscaba al Señor, era justo, hacía lo correcto, pero nunca veía su prosperidad. ¿Vean? Entonces, hermanos, vean, no, que eso nunca nos quite, hermanos, que nunca nos quite el amor hacia Dios, el amor a hacer lo bueno. Dice, por poco repararon mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y como hemos dicho, que el impío no solamente es allá afuera, es la congregación. ¿Verdad? Como mire, me lo contaba el día que nos dejaría que dijo aquel que dijo, hermano, mira cuánto tengo yo. ¿Verdad? Pero a su momento le vino la maldad. Por lo que se bien, nadie que haga la maldad estará bien todo el tiempo en la tierra. Eso, pero no. Puede estar tantos años, pero el mal llegará y llegará aquí en la tierra. Aparte de lo que viene después. Pero que le llega, eso tengo por seguro. Usted ha visto por aquí muchas personas en su tiempo vivieron bien. Cuando nosotros nos vinimos a vivir aquí, pues hace ya el año 70 y algo. Nos vinimos a vivir en el año 76, por ahí sí, aquí en la 15, ¿verdad? Había mucha gente de gran renombre. Gente que, claro, dueñas de fincas. Porque puede que antes la gente que era dueña de fincas, no era dueña de un pedacito. Antes era dueña de grandes pedazos. Sí. No le voy a mencionar nombre porque mucha gente es cercana, obviamente. ¿Ya? Pero lo que le quiero decir, nosotros aquí vivimos por esa época, y entonces gente por tener ciertas tierras, ciertos terrenos, sentían. Pero se ve de esa gente, ya poquito, casi todas. No está. Porque se acaba. Pero digo que cuando le hablamos de esto, porque lo hemos visto con nuestros ojos, entonces este hombre también, entonces todo lo que está en la Biblia ya se cumplió, se ha cumplido y se sigue todavía cumpliendo. Hermanos, o sea, mucha gente, que le digo, toda aquella gente grande, le digo que por lo menos aquí, en los casos de nosotros, aquí los meses, famosos y grandes aquí, pues. Sí, pero usted va a ver aquí ya en aquellos momentos, o por decir así, en tierra, en lo que sea, ya no es poderoso. Entonces, ¿por qué razón? No, porque todo esto se acaba, todo termina, hay un fin para todo, por mucho que sea. Entonces dice bien, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte. ¿Ya? No le preocupa, su vida es de lo que es su dinero, vende una parte, y con esta parte me hago mi casa, y tengo lo otro que no me queda en el volcán, lo que tengo por allá, y así sucesivamente. Claro, mucha gente perdió sus terrenos por falta también de interés, porque nosotros perdimos muchas tintas, mis abuelos perdieron mucha intimidad de tinta. Sí, nosotros cuando vemos, bueno, ahora uno siente esto, ¿verdad? Bien grande este terreno, para nosotros este es un pedacito. Sí, cuando nosotros creamos era como 10 veces. Cuando nosotros nos creamos. Entonces, hermanos, vean,
Entonces, pero lo que le quiero decir que, pero a veces Dios nos permite, porque yo siempre le preguntaba a Dios cuando todavía no era cristiano, ¿por qué perdimos tanta finca y todo eso? Pero cuando ya llegué al Señor, entendí. Él nos quita todo para ver si nosotros logramos vivir y sentirnos bien con lo que ahora hacemos. Y oye, de todo se fue reduciendo a un pedacito así, que usted ve allá donde íbamos aquí, ¿verdad? Imagínense ahí, entonces ahí de todo eso hay gran historial. Pero lo que le quiero decir, nos quedamos de todo un pedacito. Yo dije a mi mamá antes de morir, antes de preparar el terreno, me preguntó, mira hijo, y vos, que te recuerdo de que yo no sé, de que pongamos a alguien aquí nombre del terreno, porque antes que yo muera, un día yo muero, quiero que esto quede ordenado. Madre por mí. Y queden de lo que es mis hermanos, que quede para yo aparte de eso. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque como le digo, uno tiene que ser agradecido con Dios, el saber, amado hermano, de que si Dios estamos en el Señor y aparte, Dios no tan que sea por lo menos, como dice, vea, a dónde poner ahí la camita, gracias al Señor. Así le plació a Él. Y ser feliz con eso. Amén. ¿Entiende? Usted y yo, con lo que ahora tenemos, jamás deje de lamentarse de lo que tuvo y ahora no tiene. Si de una o de otra forma se fue, bien. Si no, lo más que le he dicho, hermano, yo siempre trato de lo más importante para mí es haber encontrado de lo que es a Dios. Y no solamente estar en una iglesia, no, sino que encontrar de lo que es la verdad. Porque hay gente, yo siempre he dicho, hay gente que se reúne, pero no conocen todavía a Dios. Si usted hablara con mi jefe, con el patrón, bueno, nada menos ahora que me voy por ahí, venimos de lo que es con él hablando, ¿verdad? Y cuando él me habla de Dios en una forma completamente perdida. O sea, ni siquiera tiene el conocimiento de qué es Dios y qué es lo que quiere Dios para con nosotros. Y dice, no, si yo leo la Biblia, me dice, sé quién es, me dice, de lo que es Ismael, me dice, Isaac. Sí, me dijo, de Dios, me dijo. Imagínense, cree que se va a ciertos años, tiene una promesa con medio de Kipur. Dado ciertos años, le va a dar referencia allá de lo que es Guatemala. Pero conoce de Dios. Imagínense, entonces usted y yo, usted no se valore por lo que tiene, sino, o sea, hablando de lo que es prácticamente la parte material, sino valórese por lo que Dios ha puesto en su corazón. Por eso valórese. Ese es el valor más grande que nosotros podemos tener. Que hayamos conocido a Dios y no solamente conocido, sino que lo tenemos en nuestro corazón. Y al tener a Cristo en nuestro corazón, venimos y lo tenemos todo. Y todas aquellas cosas que un día quizás tuvimos, y aunque ya no estén o nunca llegaron, no importa. No importa. Porque lo que nosotros tenemos es algo mucho mejor, es más grande que todo eso. Entonces a veces decía, porque no tienen congojas por su muerte, por su vigor, están. No pasan trabajo como los otros mortales, conocedores de la palabra, como también la gente afuera, porque también el impío sabe que todo aquel que sabe de lo bueno no lo hace. Ese es el impío. Entonces, pero, lo que sería, no solamente los cristianos sabemos hacer lo bueno, no. Si aún la gente, como muchas veces hemos hablado, todos estos señores que están sentados en el gobierno, en toda la rama, saben hacer lo bueno. Todos los políticos. ¿Ya? Usted y yo porque ni siquiera sabemos qué es lo que significa de lo que es política. Pero eso, ellos no son políticos. No, son políticos. Y aquellos ricos que no van a entrar en los cielos, no está hablando de los ricos en sí, de esta gente, de dinero, no. Aquí hay muchos ricos pobres que vivían en una casa de lámina, pero con una gran soberbia. Eso es un rico. Sí. A eso fue lo que Cristo nombró ricos. O sea, llenos de tantas cosas en su corazón, la soberbia de él resalta. No tiene, mira, hay personas, yo le digo, nosotros digamos, antes nosotros como de lo que me digan, siempre con misericordia, siempre tienen ropa, ya para venir de lo que es mi cuñada, tiene un montón de ropa.
Entonces mis hijas siempre se las regalaban a ciertas personas, pero ¿saben qué es lo que hacía? Ir a botarlas, por no ponérselas, porque eran usadas. Y desde entonces no les comenzamos a regalar nada cuando nos dimos cuenta. Sí. Y yo le digo, hay camisitas, que yo le digo que con dolor, porque algunos hermanos con qué sacrificio. Usted sabe, tengo una camisita que me la regaló, ¿verdad? La hermana Elena, hace como 15 años más quizás, y ahí la tengo guardada. Ya bien viejita, pero solo saber mi hermana con qué esfuerzo fue y la compró, porque yo me evita la camisa, de etiqueta y de marca, y ahí está guardada. Hasta me da ganas de que agarrarla y ir a botarla, con qué fuerza hay que apreciar lo que le den. Para quienes somos tan soberbios, hermanos, tan soberbios, pero miren, como dice por tanto los soberbios lo coronarán, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad al hacer violencia, hablan con altanería. Tengamos cuidado, porque Dios habrá dado esta palabra solo del salario. Muchas veces hemos dicho, nunca usted diga, o de decir esas costumbres, aquí no hay ninguno de esos. No, si Dios da la palabra es porque más de alguno hablemos de esto. Y como le digo, para ser altanero y soberbio no necesitamos que ande riquezas. No. Hay muchos hombres, hay mucha gente que tiene mucho dinero y muy humilde. Sí. Y hay, como le digo, hay mucha gente viviendo que no tiene ni siquiera para comer, pero gran soberbio. Entonces, hermanos, porque recuerden que de lo que es la soberbia no vendrá por nuestra capacidad, sino que por lo que está en el corazón de nosotros. Dice, miren, los ojos se les salgan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esto es lo que cuando habla del cielo, está hablando que están de lo que es en contra de Dios. ¿Verdad? Muchos están en contra de Dios. Y dicen de que porque Dios es malo y que Dios es injusto y que porque Dios manda esto y lo otro y aquello, pero nunca se miran a ellos, sino que siempre están en contra de que porque Dios no hace todo y porque Dios no hace esto y lo otro. Dios sabe cómo llega todo, hermano. ¿Entiendes? Si yo le digo, yo en lo personal, yo para que le doy, yo pensé que esta peste, este virus duraba 3 meses lo mucho. Y yo estaba completamente seguro, ¿para qué le voy a decir? Y decía, bueno, marzo, abril, de aquí a mayo, ya se acaba. Y bien seguro. Pero nunca nosotros pues sabemos lo que Dios quiere hacer, hermano. ¿Ya? Entonces Dios tiene sus planes, sus propósitos, y lo que Él se planta hacer, nadie lo puede tocar de lo que se encuentra. Mire, Dios no haga esto. Entonces esta gente es tan soberbia que hasta hablan de Dios. ¿Ya? De lo que se encuentra de Dios. ¿Ya? Entonces, hermano, usted jamás, si usted quiere, enójese, moléstese, haga lo que quiera con uno mismo, pero mucho menos con Dios. ¿Ya? Jamás echémosle la culpa a Dios. Dice, se mofan, hablan con maldades, hacen violencia, hablan con nariz, ponen su boca contra el cielo y su lengua hacia la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas sin abundancia serán extraídas para ellos. Miren qué lindo, ¿no? Porque cuando Dios mira, ¿ya? Que el ser humano, empieza a hablar, hasta los cristianos, comenzamos por decir así, a enojar, molestar, Dios viene y le da la bendición por misericordia, para que ya no sigamos nosotros, ¿ya? Sí. Yo le digo, la mayoría, hemos dicho muchas veces, de acciones de gracia, cuando Dios hace un milagro, o cuando la persona, digamos, que le ha mandado un tiro, algo, ¿sí? Pero media vez aquí se acabó, la gente desaparece. ¿Sí? Solo cuando llegó le dijo que todo me salió bien, y todo. Pero vino y le pasó un problema, llevó a su papá allá al hospital y le pasó algo, enojado con Dios. No queremos aceptar la voluntad de nuestro Dios. Le dije, cuando yo le digo, lo primerito que hice cuando mi madre me dijeron que ya había partido, y fui para mi casa antes de venir aquí, porque a esta hora estaba toda la familia ya aquí, la casa, y era como a las 1 de la madrugada, ahora queda muy bien. Ahora me fui para la casa a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí me la permitís. Y qué lindo, porque ahora ya descansa. Así como lo oye, así lo digo. Solo Dios ahorita la sala llena. Y Señor, gracias, Jesús. Porque hasta el Señor ella, pues Señor, te va.
a lo más lindo, al descanso, a donde yo quería ir porque también ya. Sí, yo eso digo, madre, yo me quiero ir, ya, también. Sí, yo pronto me quiero también ya. Yo no quiero llegar a los 90, 100 años, no, yo no quiero estar en la tierra. Yo no quiero ver de lo que otras veces otra vez. ¿No? Yo cuando la gente dice que la gente celebra porque tienen 110, 115 años, yo no quiero llegar a eso, señor. Por ahí, señor, por los 60, 70, empiezo ya, señor, a prepararme para irme. Porque yo por ahí quiero ir, por esa edad. Pero más de los 80, 90, no. No, hermano, ¿y para qué querer estar aquí en la tierra? Si todo lo que está aquí es prácticamente pasajero. Por muy lindas que se miren esas casas, esos edificios, se acaban en un momento de lo que es el temblor. Entonces, un montón de que echa arriba de casa, edificios que se cuenta arriba. En un momento que es el volcán empieza ya, se acabó todo ese montón de disponibles. En un momentito se acaba todo. Entonces, así como se acaban esas casas, también nuestra vida se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, usted jamás se sienta triste o puede ser así infeliz por las demás cosas que los demás poseen. Déjelo. Dios sabe por qué le da a aquella persona, por qué a usted no le quiere dar ciertas cosas. Él sabe. Él conoce. Si Él quisiera dar, ya no quiere dar. ¿Verdad? Claro, algunas cosas, y muchas veces no vienen porque no hay cierto acuerdo. ¿Verdad? Hay veces cuando el Señor mira que discutimos mucho en la casa o en la iglesia, como sea, no nos da aquello porque no, esto, más lo que van a hacer pleito. Sí. Y hay otras cosas porque Él no nos quiere dar porque Él sabe todo. ¿Verdad? Entonces, hermano, entonces miren, qué lindo, ¿qué dice? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán traídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? Y hay de los conocimiento en el Altísimo, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Imagínense, habla de Dios que sabe Dios, creo que si nosotros comenzáramos a decir que Dios Dios tiene el control. Ustedes ven todas las cosas que suceden, que pasan porque Dios así lo hace. ¿Verdad? No vayamos a pensar y creer que Dios se les salió de las manos, porque acordémonos que de lo que el ser humano es perverso. Pues. Y así como estas personas, con todo respeto, tal vez sea feo que hablemos de ellos, pero ellos están viendo en qué momento fracasa el presidente. Porque eso ha sido toda esa guerra. Que fracase para echarle la culpa, mal gobierno. Así opera el demonio. Dios, tu obra no la pudiste hacer. Ese es el trabajo del demonio. Operar, hacer de lo que fracasar la obra de Dios. Que los hermanos comencemos a discutir, a pelear, y que la iglesia se deshaga y se quiebre y decir, Dios no pudo. Ese es el trabajo del diablo. ¿Sí? Porque eso fue lo que el diablo quiso hacer ahí arriba en el reino de Jesús. Destruir la obra de Dios, pero se equivocó porque a Dios nadie lo puede destruir. Cuando Dios se planta a hacer algo, no lo puede destruir. Por eso es que la mejor forma para que usted pueda estar siempre firme y todo, guárdese para Dios. Y el diablo no le puede hacer nada. ¿Sí? Usted clame, ore. Porque Dios no le pide gran cosa. Dios no le pide que esté 10 horas postrados. No. Simplemente sea humilde, sea sincero, fiel al Señor, fiel a su pareja, fiel a sus hijos, a los demás, a los que están a su alrededor. Y usted, Dios lo va a cuidar. Estamos seguros. Hágalo, amado hermano, ¿verdad? Y no verá nada que le pueda hacer la guerra. Ya casi llego al final. Dice, mire, verdaderamente en vano he limpiado, ahí viene el duro, el 3, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, como le digo, en vano. Nosotros no sé cuántas dificultades sufrimos y todo, por tal de no discutir, pelear. Hay veces, digamos, de lo que es necesario que uno quisiera hablar, de pelear, discutir por aquello que es justo, que a lo mejor callamos. Y uno dice, de lo que es en vano, he limpiado mi corazón. Nunca será en vano. Nunca será en vano, porque eso es lo que el enemigo quiere. Usted le mete cosas sucias a su corazón. Y una vez ya lo que es un corazón lleno de un montón de cosas, de amargura, se descontrola todo. ¿Por qué cree que ustedes han aparecido ahora tantas enfermedades? Es por eso. Cuando el ser humano viene y le permite entrar al corazón un montón de cosas, ahí empieza el cuerpo a descomponerse. Ya. Sí, la iglesia
debería estar sano. Pero ¿por qué no estamos sanos? Es por eso, porque le hemos permitido meter muchas cosas a nuestro corazón, y cuando el corazón se llena, entonces el alma se enferma también el cuerpo, hermanos, ¿verdad? Porque esa es la operación del diablo. Dice, miren, pues ha sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera, yo hablaré como ellos, he aquí, la generación de los hijos engañaría. ¿Cuánto pensé para saber esto? Fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahí vamos a quedar. Ya como digo, el fin de ellos no es bueno. Pero digo, el fin de ninguna persona. Imagínese, solo usted tome el ejemplo más claro. ¿Cuál es el ejemplo más claro? Los demonios, que siempre son ángeles, como siempre son ángeles, ¿verdad? Solo que ángeles del otro lado. Un día fueron ángeles muy lindos, muy bellos, muy hermosos, ¿verdad? Pero se desfiguraron por querer pelear contra Dios, por estar en contra de la voluntad de Dios, y hasta el día de ahora ellos jamás van a recuperar su figura como allá. Usted va a ver como allá como los muestran las películas, unos bien gordotes, unas grandes cosas, unos grandes ojos así, unos todos raros, unos grandes orejotas. Así son hoy en día, así son. Se desfiguraron por haberse, hermanos, haberse luchado contra Dios. Entonces, ese es el ejemplo más grande que hay, que todo aquel que se enfrenta a Dios, Dios viene, lo deforma, lo desfigura y lo manda que su fin sea completamente duro y terrible. Como ahora viven ellos en el infierno, aunque completamente no viven en paz. Entre ellos se matan y ya cosas, todo aquello, y esto mismo es el fin también ya de nosotros. Nosotros, hermanos, no nos comportamos como hijos de Dios, vivimos de esa forma, de esa manera, no le encontramos sosiego a la vida. Y esto es lo que ahorita muchos hermanos, pero sí que tenemos que orar, porque si Dios nos da esa palabra, es que, como digo, algunos hermanos se nos vienen porque están esperando. No, bien, al momento que bien, para aquellos que están en el momento, pero algunos se descontrolaron, se desfiguraron, y ahora su corazón y su mente está envanecida. Por eso sí, hay que pedir solamente misericordia, porque su fin peligra. Tú lo bendiga, este hermoso hora. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmensa misericordia, Padre Santo, tu inmensa bondad. Damos las gracias por tu palabra. Reconocemos, sabemos, Padre Santo, que no es fácil muchas veces al ver que otro prospera, aún siendo malo, y la gente prospera. Y pensamos nosotros, Señor Jesucristo, que es una bendición, pero reconocemos que la única bendición es la que viene de arriba. Todo lo de la tierra, como digo, Santiago, es animal diabólico. Lo de la tierra, Padre Santo, perece, por muy bonito, por muy grande, por muy brillante que se vea. Si es de la tierra, si viene de abajo, no es bueno. Pero lo de arriba, por muy puro, por muy poquito o pequeño que será, el Jesucristo es grande. Así que ayúdanos por lo poquito que poseamos, que tengamos con eso, para estar contentos, felices, eternos, y vivir en paz, para que nuestro fin no sea como los impíos, sino sea como los hijos tuyos, están un día en el cielo. Gracias, Padre, Hijo y de los Espíritus.